Bien, hola, ¿cómo están? Vamos acá a hacer una resolución del ejercicio número 2 de la clase 14 sobre listas. Lo empezamos a desarrollar en la clase, pero no terminamos su desarrollo, así que dejamos acá una guía sobre cómo desarrollarlo completamente y explicado. Entonces, aquí hay que desarrollar un programa que permita el ingreso de n números mayores a cero dentro de una lista. Una vez ingresados, hay que ordenarlos, permitir que el usuario digite un número cualquiera, identificar si este se encuentra entre los valores registrados, indicando además la posición en que se encuentra dicho valor. Entonces lo que vamos a hacer acá, lo primero, es crear nuestro programa principal. ¿Ya? Lo vamos a marcar acá. Y para resolver este ejercicio, lo que vamos a tener que hacer es, en realidad, crear dos funciones. ¿Ya? Entonces, la primera función le vamos a llamar ingresar números. Vamos a poner acá un pass porque ya la vamos a implementar y vamos a tener que crear una segunda función que le vamos a llamar buscar número, que es la que nos va a permitir hacer la segunda parte propuesta del ejercicio. ¿Ya? Lo primero que vamos a hacer en el programa principal es crear una variable que se llama el número ingresos igual a cero, porque tenemos que preguntarle al usuario eh, cuántos dígitos desea ingresar. Entonces, para eso vamos a hacer acá un while true. Y con un try y un except vamos a hacer la recogida de datos de cuántos números desea ingresar el usuario. Entonces acá número ingresos va a ser igual a int input eh, cuántos dígitos desea ingresar. ¿Ya? Y obviamente lo que tenemos que hacer acá es que si esta línea de código funciona bien, vamos a poner un break. De lo contrario, va a haber un except. Y en ese except vamos a colocar un print error al ingresar la opción. ¿Ya? Perfecto. Con eso deberíamos tener el número de ingresos que el usuario desea colocar. ¿Ya? Podemos probar rápidamente si este código funciona. Cuántos dígitos desea ingresar. Si coloco acá A, ¿cierto? Error al ingresar la opción, pero si coloco -1 me lo acepta. Entonces, tengo que arreglar algo acá, porque yo no puedo tener una cantidad de dígitos menor a 0 o igual a 0. Entonces vamos a tener que poner acá un assert, número de ingresos mayor que 0, y como buen assert hay que tener un except assertion error para capturar ese error. Y acá le tenemos que recordar al usuario que el número de ingresos debe ser mayor que 0. ¿Ya? Ahí sí, esto debería estar funcionando de una manera mucho más adecuada. ¿Cuántos dígitos desea ingresar? -4 debe ser mayor que 0. Entonces, si lo pongo 4, ahí funciona todo bien andando con el programa. ¿Ya? Quizás lo único que vamos a agregar acá al principio es acá en el try un system CLS para borrar la pantalla. Ah, y nos faltaría otra cosa acá, que es que después de cada print vamos a colocar un system pause, como lo hemos estado haciendo, para que el usuario alcance a leer el mensaje de error y después pedirle que presione una tecla para continuar. ¿Ya? Con eso sí, ya tenemos esto funcionando de manera más apropiada. Lo vamos a chequear una última vez. Ahí sí, borra la pantalla, cuántos dígitos desea ingresar, el número de ingreso debe ser mayor que cero, apretamos la otra tecla y ahí está funcionando. ¿Ya? Estamos bien con eso. Bueno, vamos a la función de ingresar números. ¿Ya? Esta es la parte importante porque el usuario en el fondo o esta función lo que nos va a permitir, y aquí vamos a sacar el pass, eh, esta función, ¿no es cierto?, es para que el usuario ingrese los n dígitos por pantalla. Entonces, esta función necesita saber cuántos dígitos vamos a ingresar. Por lo tanto, nosotros le podríamos dar como parámetro acá el número de ingresos que se tiene. ¿Ya? Y ese número de ingresos lo vamos a sacar de esta variable que tenemos acá en nuestro programa principal. Ya lo vamos a llamar esa función del programa principal. Primero terminemos de implementar acá. Lo primero que vamos a necesitar aquí es crear una lista de números vacía, porque en esa lista de números vamos a ir almacenando todo lo que el usuario entregue. Luego, la recogida de datos la vamos a organizar con un for i in range 0, número de ingresos. ¿Por qué? Porque en el fondo este ciclo for nos va a permitir repetir el n número de ingresos. Que vamos a poner dentro del for un while true
para hacer el proceso de ingreso, ¿no es cierto? Con el try y con el except, que ya hemos manejado suficiente en este curso. Entonces, acá en nuestro try vamos a colocar n int input ingrese el número, ¿ya? Ingrese el número. Después, acá tenemos que validar si el número tiene que ser mayor que 0, según lo que indica el enunciado. Así que acá vendría un assert n mayor que 0. Si hay un assert, hay un except, assertion error, y en ese caso print, ¿no es cierto? El número debe ser mayor que 0, ¿ya? Y un system pause, ya lo sabemos, para poder controlar el que aparezca el mensaje apropiadamente al usuario, ¿ya? Igual al inicio del try también nos faltó el system CLS para que se borre la pantallita, ya. En el último except tiene que ir el error general, que en el fondo es error al ingresar el número, en caso de que el usuario ingrese un dato que no sea numérico y que no corresponda, ¿ya? Bueno, si el assert funciona, ¿ya? Si es verdadero, obviamente no va a haber ninguna de estas excepciones, entonces el código se puede seguir ejecutando y en ese caso lo que tendremos que hacer es que lista números.append y vamos a agregar el número n que acaba de ingresar el usuario y como ya lo ingresó y lo ingresó bien, vamos a poner un break. ¿Para qué? Para salir de este while y pasar a la siguiente vuelta de este ciclo for y así completar con el n número de ingresos que se requiere hacer. Sin embargo, hay un detalle muy importante que recordar acá. En esta función se está creando esta lista de números, que supone que está almacenando los números que tú le vas ingresando en el programa. Esa lista hay que devolverla al programa principal porque la vamos a ocupar en otra función. Por lo tanto, esta función tiene que tener un return. Y ese return lo vamos a poner al final de la función. Una vez que se hayan ingresado todos los dígitos correctamente, vamos a poder decir recién return lista números, ¿ya? Y obviamente tiene que ir en la sangría que corresponde porque ese return tiene que ser la última instrucción que se ejecuta en esta función. Entonces no está ni dentro del ciclo while ni dentro del ciclo for. Se ejecuta una sola vez y por lo tanto tiene que estar en este nivel de sangría. Bien, lo que tenemos que hacer ahora es volver a nuestro programa principal y acá llamar a la función ingresar números. Pero recuerden, esta función devuelve una lista, por lo tanto hay que atrapar esa lista acá en el código principal. Entonces podríamos crear acá una lista que se llama igual, lista números, igual, ingresar números, e ingresar números recibe como parámetro el número de ingresos que recién le acabamos de pedir al usuario, ¿ya? Con eso deberíamos empezar a funcionar. Nos faltó acá en esta línea 26 después un system pause porque si no ese mensaje de error va a pasar demasiado rápido, así que agreguémoslo al tiro para que pueda funcionar. Bien, hagamos una prueba de ejecución de este código. Vamos entonces, ¿cuántos dígitos desea ingresar? Vamos a colocar 3, ingresa el número 10, 20, 30. Funciona perfecto, salvo un detalle que el enunciado me pedía que en este mensajito de acá, que dice ingrese el número, me vaya diciendo el número de dígito que voy ingresando. Así que vamos a tener que hacer un arreglo en el input acá y tenemos que agregar nuestro acá conocido str. Aquí vamos a colocar la variable i, que es la variable contador del ciclo for que tenemos. Esa me va a decir qué número de dígitos estoy ingresando. Le sumamos 1 para que lo muestre correctamente. Y nuevamente acá un más con dos puntos para arreglar el string, la cadena de caracteres que estamos imprimiendo. ¿Ya? A ver, probémoslo ahora cómo queda, porque ahora debería quedar un poquito más ordenado. Vamos a poner acá un paréntesis abierto, acá le vamos a poner un paréntesis cerrado para que se vea más bonito el texto. Vamos a la prueba, ¿no es cierto? 3 dígitos ingresar. Ahora sí, ahora aparece el número que estoy ingresando, ¿verdad? Yo metí ahí las teclas dedos mal, pero bien porque el programa funciona apropiadamente y captura los errores. Fantástico. Entonces podemos cerrar aquí. Tenemos un check ya con la función ingresar números ya implementada. Pues ahora tendríamos que pasar a implementar buscar número. ¿Ya? La función buscar número requiere para trabajar la lista de números. Por lo tanto, habrá que pasarle como parámetro la lista de números. ¿Ya? Que sería esta lista
que recibimos acá de la función ingresar números, ¿ya? Y que contiene todos los numeritos que ingresó el usuario. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? En esta función, ¿no es cierto?, permite que el usuario haga una búsqueda de números. La búsqueda, la vamos a poner acá, se terminará cuando el usuario ingrese el número como condición, el número 0 como condición. ¿Por qué? Porque en el fondo vamos a hacer que en el fondo el usuario pueda repetir infinitas veces la búsqueda, pero va a haber que ponerle una condición para que se cancele o se cierre esa búsqueda que en el fondo es que ingrese el número 0. Ahora, ¿por qué el 0? Porque en el fondo cuando se hace cuando se ejecuta el ingresar números, este ingresar números no te acepta que ingrese el 0. Por lo tanto, nosotros sabemos que en esa lista no hay número 0. Así que por eso lo podemos usar como una condición para cerrar en el fondo la búsqueda, ¿ya? Así que esto vamos a hacer un while true acá. Y vamos a, obviamente con un try y con un except, hacer el control, ¿no es cierto?, del ingreso de los datos que vamos colocando. Ya. ¿Qué otra cosa pide la función buscar número? Pide primero que se muestre la lista ordenada. Ordenada. Por lo tanto, vamos a tener que hacer acá en esta función, vamos a tener que pedir que lista números, ¿no es cierto? Lista números punto sort para poder ordenar la lista. Luego vamos a imprimir la lista, ¿ya? Imprimir la lista ordenada. Entonces vamos a hacer con un for, porque acuérdense que el for sirve para recorrer una lista. Entonces aquí voy a colocar for n in lista números, ¿ya? Eso significa que con este for se recorre la lista y por lo tanto la variable de control de ciclo n va tomando como valores cada uno de los elementos de la lista. Así que aquí me puedo colocar un print donde muestro el valor de n, que sería el elemento de la lista, y acá voy a colocar un truquito que tiene el print, es n igual, comillas, coma, espacio. Eso es para, más que nada para que imprime el valor del dígito y después imprime una coma y un espacio. Es como para ir separando la lista de números secuencialmente en el print, que se vea en una pura línea ordenada. ¿Ya? Ok. Después de eso, lo que tendríamos que preguntarle al usuario, una vez que le mostramos como la lista de números ordenada, le vamos a preguntar por el número a buscar. ¿Ya? Obviamente con un int input digite número a buscar. Pero además le vamos a decir acá entre paréntesis, digite, ingrese, ¿no es cierto? 0 para terminar la búsqueda. Dos puntos espacio. Ya. ¿Qué vamos a hacer acá? Si el usuario digita 0, se acabó la búsqueda. Entonces, if número a buscar igual a 0, vamos a colocar un break para salir del while true y cerrar la búsqueda en esta función. Si el usuario ingresa un número que no es 0, supuestamente un número que está en la lista, hay que buscarlo. Entonces lo que vamos a hacer acá es buscar la posición del número en la lista. Y para eso podemos ocupar un método que tiene la lista que se llama el método index. Entonces aquí vamos a crear una variable que se llama pos, y pos va a ser igual a lista números.index número a buscar. Ya, ¿qué hace esta cuestión? En el fondo llama al método index de lista números. Y el método index lo que devuelve es la posición donde está el dato que se está buscando, que sería en este caso número a buscar. Entonces, cuando yo pongo lista número.index número a buscar, acá, no sé, va a estar como el número que ingresa el usuario, se va a buscar en la lista y si lo encuentra, este método te va a devolver en la variable pos en qué posición de la lista estaba el número. Por ejemplo, si estamos buscando el 30 y el 30 está en la posición 3, te va a devolver entonces en la variable pos, te va a devolver el 3. ¿Qué pasa si tú pones acá un número que no está en la lista? Esta función falla, ¿ya? Pero no hay problema porque estamos en un try except, así que si falla, deberíamos caer al except. Acá en realidad tenemos dos tipos de fallos. Bueno, puede fallar el número a buscar porque ingresemos un dato que no corresponde, y eso va a caer en el except.
o puede fallar el lista números.index porque estamos buscando un número que no está en la lista. Así que aquí vamos a poner un print que diga error al buscar el número y obviamente un system pause para que se alcance a ver el mensaje de error. ¿Ya? Y si al principio del try van a poner el system CLS para que se limpie la pantalla, ¿ya? Y esto salga ordenadito. Ya. Si esta instrucción de acá, la 45, no falla, porque encontró el número, lo único que nos faltaría es poner un print indicándole al usuario que encontramos el número en una determinada posición. Así que eso lo vamos a hacer con un print formateado y vamos a colocar el número, corchete redondo, número a buscar, que es el número que ingresó el usuario, fue encontrado en la posición, ¿en qué posición? En la posición pos, que es la que nos devuelve el lista números.index, ¿ya? Ok, con eso deberíamos tener todo el código necesario para la función de buscar números. Lo único que nos faltaría agregar acá la línea mágica, ¿no es cierto? Eh, para ejecutar esa función. Entonces llamaríamos a buscar número y le tenemos que dar como parámetro la lista de números, ¿ya? La lista de números. Bien, hora de ejecutar el código. ¿Cuántos dígitos desea ingresar? Ahora vamos a poner 4. Vamos a ingresar el 10, el 22, el 33, el 44. Acá nos muestra la lista ordenada. Perfecto, 10, 22, 33, 44. Digite el número a buscar. Ya, si yo coloco acá una D, obviamente error al buscar el número. Entonces vuelvo al principio. Todo bien con el try except. Si coloco -2 o coloquemos un número que no está, por ejemplo el 78. Error al buscar el número. Ya. Eso pasa porque lista números.index falló, porque no encontró ese dato en la lista. Y obviamente si coloco acá el 33 debería darme la respuesta que corresponde, que en este caso el número está en la posición, nos faltó el system.pause de nuevo. Em, Esa es mi mala costumbre de trabajar en, o sea, no mala costumbre, sino que la costumbre de trabajar en, no en Windows y no ocupar tan seguido estos comandos. Después de este print vamos a tener que colocar acá el system pause para que se alcance a ver el mensaje. Ahí sí, lo vamos a ejecutar de nuevo. Em, Tenemos que matar a este intérprete. Guardamos, ejecutamos. Ahora sí. Bien, 4 dígitos a ingresar. 44, 22, 10, 10, 33. Ahí está la lista ordenada. Vamos a buscar el 33. Y ahí está. El número 33 fue encontrado en la posición 2. Presiona una tecla para continuar. Fantástico. Y si pongo el 0, el programa se cierra de su ejecución. Bien, bueno, ahí hay una mirada bien express, rápida, ¿no es cierto?, de cómo construir este código. Como ustedes lo tienen acá en video, pueden volver, ¿no es cierto?, y verlo las secciones con más detalle para que puedan obviamente revisar con calma lo que se ha ido explicando acá.